Bien, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In, en el inicio de una nueva serie de temas. Este es el primero de 4 domingos y si nunca has estado con nosotros o si es primera vez que te conectas, o escuchas este podcast después de que ya ha transcurrido esta reunión, te explico rápidamente qué es una serie. Una serie es el abordaje de un tópico a lo largo de varias semanas, sencillamente porque no nos daría tiempo de meter todo el contenido en un solo domingo y en 40 minutos, que es lo que típicamente dura un mensaje aquí en Vida In. Así que hoy comenzamos esta serie que hemos llamado Ven a Ver, Ven a Ver. Y esta serie aborda un principio que desde nuestra opinión, nuestro punto de vista aquí en Vida, creemos que cada seguidor de Jesucristo debe conocer, debe comprender cabalmente. Y no solo cada seguidor de Jesús, sino cada persona que incluso está probablemente interesada o considerando ser un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús. Por eso, si ese es tu caso, si eres un seguidor de Jesús o estás considerando, quizás estás curioso, sientes curiosidad hacia la fe, hacia asuntos que tienen que ver con Dios, la espiritualidad o el cristianismo, esta es una serie que seguramente va a ser útil para ti. Creemos, te repito, que es un solo principio que abordaremos a lo largo de 4 domingos, que necesitas entender, comprender bastante bien. Es uno de esos grandes porqués e incluso uno de esos grandes cómo. Y precisamente hablando de preguntas, déjame comenzar este tema de hoy con una pregunta inicial, que en mí personalmente causa un poco de intrigas. Es algo que de tiempo en tiempo vuelve a mi mente como una pregunta intrigante, y es la siguiente: ¿Cómo empezó la iglesia? Y cuando digo cómo empezó la iglesia, no hablo de Vida In Saltillo o Vida In Monterrey o lo que está ocurriendo con nuestra iglesia, esa que estamos plantando ahora en la Ciudad de México. No, hablo de la iglesia en general, históricamente. O dicho de otra manera, voy a plantear esa pregunta de diferentes formas. ¿Cómo es que todo comenzó? ¿Cómo es que ha logrado no solamente comenzar, sino sostenerse a lo largo del tiempo? Históricamente, ¿cómo es que hoy en día se siguen reuniendo miles, cientos de miles, millones, decenas de millones de personas alrededor del mundo un día como hoy para hacer básicamente lo mismo? En diferentes formas, sí, seguramente, pero básicamente lo mismo: adorar a Dios, de alguna manera descubrir principios establecidos en la Biblia, tratar de aplicarlos a su propia vida. ¿Cómo es que la iglesia ha tenido la capacidad de no solamente iniciar un movimiento más allá de una instalación? Porque lo veremos a lo largo de la serie, y hoy específicamente, la iglesia es mucho más que un templo físico, Pero ¿cómo es que comenzó y ha logrado sostenerse a lo largo del tiempo? Eso es una pregunta para mí intrigante, no sé si para ti lo es. Y la cosa es que mientras indagas tratando de encontrar respuestas a esa pregunta, te das cuenta de que la iglesia básicamente comenzó y sigue funcionando alrededor de un mismo asunto inicial, Cada iglesia, históricamente, la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo XXI, 2000 años después, sigue iniciando y dando forma de la misma manera fundamental. Es decir, cada persona empezó a considerar volverse un seguidor de Jesús en base a un solo asunto, y es una invitación. Cada persona abrazó la idea, comenzó a considerar la idea de volverse un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, en base a una invitación o a través de una invitación. Es decir, todos los que estamos aquí, salvo alguna que otra excepción, fue invitado por alguien, y eso mismo ocurrió en la iglesia del siglo I. Cada persona que consideró acercarse a Jesús y empezó a sentirse atraído hacia la fe cristiana, empezó a hacerlo en base a que alguien lo invitó, alguien le dijo: ven a ver de qué se trata. Por eso el nombre de la serie, Ven a Ver. Quiero invitarte, ven a ver quién es Jesús. No solamente bastaría con explicártelo, hay cosas que requieren mucho más que una explicación, necesitas experimentarlo. Ven a ver. Eso fue cierto para la gente del siglo I y es cierto para ti y para mí, te repito, salvo alguna que otra excepción. Y me refiero a gente que quizá
no sé, nadie lo invitó, pero vio un montón de carros y se acercó. Nadie lo invitó, pero en base a una necesidad, estaba atravesando un momento difícil y entonces buscaba respuestas y se acercó a una iglesia. Y eso ha sido cierto excepcionalmente a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pero mayoritariamente la iglesia comenzó con una invitación, a través de una invitación. Tú y yo que estamos aquí, fuimos invitados muy probablemente por alguien. Ahora, la razón por la que vinimos difiere entre tu caso y el mío, entre tu caso y la persona que tienes ahí a tu lado, detrás o delante de ti. Algunos vinimos entonces por compromiso. Algunos decidimos venir porque, bueno, la persona que te invitó, pues, tú sabes, te daba como pena, vergüenza decirle que no, ya te lo había dicho tantas veces, es un vecino o un familiar que te había insistido tanto que terminas diciendo algo como, está bien, vamos. Internamente estás diciendo, bueno, que termine rápido. Probablemente ese es su caso hoy aquí. Que acabe rápido. Viniste por compromiso. Algunos empezaron a asistir a una iglesia, empezaron a darse la oportunidad de considerar la fe cristiana. Y cuando digo la fe cristiana, muchos me han escuchado decir esto muchas veces, pero quiero seguir insistiendo. Cuando hablo de la fe cristiana, hablo de la fe cristiana católica, de la iglesia católica, hablo de la fe cristiana protestante, ¿sí? Cuando hablo de la fe cristiana me refiero a esa amplitud de denominaciones o corrientes doctrinales. Pero alguien te invitó, no importa si fue a esta iglesia o a otra, y asististe por compromiso o por mera curiosidad. Dijiste, bueno, vamos a ver, hay un montón de gente hablando del asunto, o varias personas que conozco hablando del asunto, y quiero confirmarlo por mí mismo, por mí misma. Y eso te llevó a darte la oportunidad de asistir, de ir a ver, atender a esa invitación. Otros, te repito, fue por necesidad. Vivían un momento crucial en sus vidas, probablemente un momento muy doloroso, un momento de pérdida, un momento de soledad, un momento de ansiedad, un momento de temor, un momento de búsqueda de respuestas a ciertos asuntos importantes en tu vida. Y quizá fue tu necesidad lo que te impulsó a aceptar la invitación. Pero te repito, la iglesia básicamente comenzó con esa invitación. Una invitación que fue el resultado de una reflexión de la persona que te extendió la invitación y de la persona que lo hizo a lo largo de la historia con cada individuo que se acercó a la fe cristiana. Reflexionó, esto que estoy viviendo, porque ya lo andaba viviendo, esto que estoy viviendo necesito compartirlo con alguien, y pensó en ti, pensó en mí. Esto fue cierto para mí. En mi adolescencia temprana, un amigo de infancia, a quien había conocido cuando teníamos, no sé, 8, 10 años, y ya siendo adolescentes, 15, 16, él me extendió la invitación porque estaba viviendo una experiencia y me dijo, esto requiere más que solo una explicación, requiere que yo lo comparta, pero él no va a entenderlo si solo se lo explico, así que mejor lo invito y que venga y vea. Así que en esta línea va tu nombre. Eso que estoy viviendo, reflexionó, te repito, la persona que te extendió la invitación, necesito compartirlo con fulano, contigo, conmigo. Y así ha históricamente funcionado la iglesia. Vuelvo a decirte porque hay algunas cosas que requieren más que solo explicación. Dicho de otra manera, solo escuchar de algo produce una experiencia parcial. Solo escuchar de algo produce una experiencia parcial. Te voy a poner algunos ejemplos ahora mismo, pero es como cuando alguien te cuenta una película. Mira, hasta el mejor narrador contándote una película que tú no has visto, producirá una experiencia parcial en ti. Es decir, tendrás que ir a verla, no te conformarás con todo el drama que él o ella te compartió verbalmente mientras te expresaba todo lo que había sentido y vivido. No, hay algunas cosas que requieren más que solo escuchar, porque solo escuchar nos produce una experiencia parcial. Te doy algunos ejemplos de experiencias que yo he vivido. Algunas probablemente ya tú las viviste, pero yo podría contarte, incluso mostrarte imágenes como lo haré, y la experiencia sería parcial. Por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar varias veces la isla de República Dominicana, y en la capital, en Santo Domingo, hay una casa que voy a mostrarte aquí. Esa casa está, y frente a la casa hay una explanada y una serie de cafés. Esta fotografía está tomada desde unos cafés que están aquí muy tipo bohemios. Y al frente, entonces, de entre la casa y estos cafés está el Mar Caribe. Esa casa es la casa en la que vivió Cristóbal Colón cuando en las primeras de cambio llegó al continente americano, al Nuevo Mundo. Ahora, yo puedo contarte la experiencia que yo viví allí mientras me tomaba el café, y lo que me faltaba era el gorrito, ¿verdad? Y el libro de Neruda, no sé. Pero
Pero me quedaría corto y la experiencia sería parcial. Tendrías que sentarte donde yo me senté y conectar mientras observabas el mar Caribe y te imaginabas a la Pinta, la Niña y la Santa María llegar por allí, ¿verdad? Y pensar, ahí vivió el tipo. Ahí vivió el tipo. Para algunos, el tipo que nos estropeó la vida en América. Para otros, pues el tipo que descubrió el continente. Pero la experiencia es parcial solo si lo escuchas. Tendrías que tomar un avión, ¿verdad? Y aterrizar en Dominicana y de paso te das una vuelta por Punta Cana, pero ahí echarte el café donde yo me lo eché para poder experimentar cabalmente la experiencia. ¿O qué tal esta otra fotografía? Yo podría describirte cómo es nadar con tortugas en el mar Caribe mexicano. Y decirte, mira, hay un lugar en Tulum que se llama Akumal, que es extraordinario para el nado con tortugas. Pero tendrías que echarte la zambullida y sentir el torrente de adrenalina al ver por primera vez en tu vida un animal de media tonelada de peso a 2 metros de ti. Y sentir entonces cómo se tensiona todo tu cuerpo y luego disfrutar la experiencia. Porque solo si te lo cuento y te muestro la foto, la experiencia es parcial. ¿O qué tal de esto para quienes no lo han probado? Chapulines. Yo puedo echarte el cuento de cómo es comer chapulines, tacos de chapulines en Oaxaca con una tlayuda, que es el plato típico del lugar. Pero hasta que no agarras un taco y lo llenas de chapulines y sientes lo crujiente y agarras guacamole al lado, la experiencia es parcial. Una fotografía no basta, una descripción verbal no basta, hay que vivir la experiencia. Hay ciertas cosas que requieren experiencia. ¿Qué tal esta otra? Eso está mucho más cerca de nosotros. A ver, ¿quién sabe dónde es eso? Eso es Cuatro Ciénegas, aquí en Coahuila. Para los que no conocen Cuatro Ciénegas, necesitas ir. Mira, Nat Geo ha hecho artículos, investigaciones acerca del origen de la vida, para indagar acerca del origen de la vida en esa poza que se llama la Poza Azul. Pero hasta que tú no te subes al mirador de donde está tomada esta foto y tomas la foto y te imaginas cómo pudo haber sido la vida, y no solamente eso, sino que experimentas eso en medio del desierto, es un oasis, pues la experiencia es parcial. Así como la experiencia es parcial para quien no ha estado en Saltillo o no es de aquí, o no ha vivido aquí, o no ha pasado por aquí y no ha probado una cosa que aquí se conoce como pan de pulque. Pan de pulque. Si tú no has probado el pan de pulque, es más, si no lo has probado y no has chopeado pan de pulque, yo te puedo echar el cuento de la mejor descripción, pero la experiencia va a ser parcial. Si hasta que tú no preparas tu café, ¿verdad? Y empieza a hacerte agua a la boca, ¿sí? Y dices, bueno, escucho algunos y lo mojas y te echas el sorbo. Entonces, no, es más, ¿quién quiere este café y un trocito de pan de pulque que se lo doy enseguida? ¿Hay alguien? Acérquese que yo se lo doy. Hasta que no vives la experiencia, la descripción es parcial. Hay cosas que no solo debes escuchar, hay cosas que debes vivir. Hay cosas que debes vivir, porque solo escuchar produce una experiencia parcial. Es de esa manera, es con eso en mente que hemos intentado crear Vida In, nuestras iglesias, aquí en Saltillo, en Monterrey y mucho más recientemente en la Ciudad de México. Es con eso en mente, con la sensación, ¿hueles el café? Es con la sensación o con el compromiso de, necesitamos crear una experiencia que sea lo suficiente cómoda, atractiva, de tal forma que tú te sientas igualmente cómoda al invitar a alguien y vivir la experiencia, y no tengas el temor de que ahí va a pasar algo raro, ojalá que no hable fulano, ojalá que no hable mengano, ojalá que no hagan esto, porque típicamente
históricamente y lamentablemente es lo que ha ocurrido con la iglesia. La sensación de que solo los que ya pertenecen a esa, déjame llamarlo de esta forma, subcultura, entienden lo que ocurre adentro. Y por lo tanto el que no está adentro no se siente parte y al contrario se siente excluido o excluida. Y concluye, ese lugar no es para mí, porque ese lugar es para gente que se porta bien. Y yo no me porto bien. Pero si ese es tu caso, yo quiero decirte, nuestras iglesias son para ti. Porque nuestras iglesias son para todos, no solamente para que se porta bien. Por cierto, eventualmente todos nos portamos, aunque sea un poquito mal. Esta iglesia y nuestras iglesias están pensadas porque estamos comprometidos a conectarlo con la idea original que tuvo Jesucristo acerca de la iglesia. La iglesia está pensada para gente, esa fue la ilustración y la frase que utilizó, para gente que no está sana, para gente que necesita médico, para los enfermos. La iglesia debería ser un lugar seguro para todos en donde nos sintiéramos seguros todos. Y te vuelvo a decir, hemos estado comprometidos a lo largo de los años que lleva de existir Vida In, una iglesia que funcione sobre este principio, que funcione así, que funcione con la idea de que, necesitamos crear un ambiente en donde la gente se sienta tan cómoda de invitar a sus amigos, familiares, compañeros, colegas, jefes, empleados. ¿Por qué? Porque entendemos que la experiencia es necesaria. La experiencia de la iglesia tiene todo además que ver con una persona. La persona de Jesucristo. Y por eso es que me atrevo a conectar lo que ocurrió en el siglo I con lo que debería seguir ocurriendo 21 siglos después. Todo que ver con Jesucristo. Todo lo demás es secundario. Debería ser secundario. Todo lo demás alrededor, en torno, durante la experiencia de la iglesia debería ser secundario. La experiencia debería ser vivida de tal forma que nos empujara, nos condujera hacia encontrarnos, vivir una experiencia con Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Por qué conecto todo eso? ¿Por qué me atrevo a conectar todo eso? ¿Por qué? Porque la iglesia en la tierra, no solamente esta iglesia, la iglesia en la tierra, desde el punto de vista bíblico, es la manera de vivir una experiencia con Jesucristo. Es la manera de vivir una experiencia con Jesucristo. Es a través de la iglesia que podemos conectarnos, vivir una experiencia personal con Cristo. Y yo sé que eso puede parecer un poco desgastado y debido a la mala experiencia que muchos han tenido con iglesias, con diferentes iglesias, han decidido dar un paso atrás respecto a su experiencia o a su disposición de experimentar con la iglesia y han decidido entonces vivir su fe de manera personal, distantes, alejados de la institución de la iglesia. Pero, eso no le resta verdad, validez al fundamento que hace que se sostenga la iglesia en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un templo, la iglesia somos tú y yo. La iglesia está conformada como un movimiento, no como un templo. El templo es secundario, el templo es accesorio. El lugar físico donde uno se reúne es absolutamente secundario. Lo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo muchas veces, voy a mostrarte apenas una, pero muchas veces mencionó o definió la iglesia como el cuerpo de Cristo. Nada tenía que ver con un templo. De hecho, en las primeras de cambio, en el siglo I o en los primeros siglos, los cristianos, los seguidores de Jesús no se reunían en templos porque eran perseguidos. Se reunían en catacumbas, se reunían en casas, se reunían, dice el libro de los Hechos, a compartir el pan sencillamente, a compartir la cena, a recordar las enseñanzas de los apóstoles o las enseñanzas de Jesús. Y eso básicamente le dio vida a un movimiento que fue conocido como iglesia. Posteriormente, la iglesia no es un templo, la iglesia somos tú y yo, los seguidores de Jesús. Mirad cómo lo dijo el apóstol Pablo en su carta a un grupo de personas, seguidores de Jesús, que vivían en una ciudad griega llamada Éfeso. Esto es lo que escribió Pablo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, Jesús, la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En otras palabras, vuelvo a repetirte, si la iglesia es algo y tiene que ver con algo, tiene que ver con una persona, y es la persona de Jesucristo. Cada persona que viene a este lugar o a cualquier iglesia del mundo debería tener una experiencia con Jesús.
debería vivir la experiencia del cuerpo de Cristo, tú y yo, operando de tal manera que fuéramos representación de Jesús. No porque te portas demasiado bien, no eres inmaculado o inmaculada, sino porque eres el reflejo del Dios del universo que entregó a su Hijo por amor a nosotros, y has abrazado algunas de esas verdades y principios. Muestras compasión, estás dispuesto a ayudar al otro, a tender la mano, a bendecir a una persona, a estar allí para acompañar, a mostrar misericordia en medio de un mundo tan injusto, a mostrar verdad en medio de tanto engaño. El cuerpo de Cristo, tú y yo conformamos el cuerpo de Cristo, no el cuerpo místico de Cristo. De eso no es lo que hablamos. Hablamos de la realidad de gente real como tú y yo, con problemas, con desafíos, que está comprometida a seguir a Jesús. Y mientras hace eso, su vida es transformada. Y mientras hacemos eso, otros pueden experimentar o sentirse atraídos a vivir la misma experiencia. Pero todo comenzó, te repito, con una invitación. Ven a ver. Así que cuando tú y yo invitamos a alguien, ¿qué es lo que ocurre? Estamos invitando a alguien a tener una experiencia con Jesús, con el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia. El principio que alrededor del cual gira toda la serie es este: Jesús necesita ser experimentado, no explicado. Jesús necesita ser experimentado, no explicado. Por eso en las primeras de cambio, te repito, lo que ocurrió fue una invitación tras otra, una invitación tras otra, porque no se sentaron a explicar y a contar teológicamente qué significaba la cosa de acercarse a Dios, sino ven a ver, vamos, ven a ver, acércate, experiméntalo por ti mismo. No te lo voy a explicar porque sería parcial la experiencia, así que ven a ver. Y es alrededor de ese principio que hemos diseñado y estamos empeñados en diseñar nuestra iglesia. Ahora sí estoy hablando de Vida In, no solo en Saltillo, sino en las otras 2 ciudades donde estamos. Alrededor de esa experiencia, de ese principio, de que puedas invitar a venir a ver, a vivir la experiencia, porque contarlo sería parcial. Por cierto, ese no es un concepto ni un principio que inventamos nosotros. Es una cosa súper antigua, súper vieja, data del siglo I. Cuando Jesús andaba recorriendo las calles, y había un hombre, y voy a mostrarte algunos escritos de un hombre, uno de los 4 biógrafos de Jesús, que se refirió en el primer capítulo de su tratado biográfico de Jesucristo, cómo funcionó esto de la experiencia, que Jesús requiere ser más experimentado que explicado. Te doy un poco de contexto. En ese momento en el que Juan, el apóstol Juan, está escribiendo, hay otro Juan, conocido como Juan el Bautista, probablemente has escuchado de él. Él está básicamente parado en un río de la ciudad de Jerusalén llamado el Jordán, y allí está desafiando, instando, ¿sí?, a todo el que pasa, era un lugar muy concurrido, a arrepentirse y a bautizarse. Eso está haciendo Juan: arrepiéntanse y bautícense porque el reino de Dios se ha acercado. Él además decía, cuando la gente le preguntaba, a ver, pero ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Mesías que habíamos de esperar? Él decía, no, yo no soy el Mesías, y citaba a un profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías, diciendo algo como, yo sencillamente vengo a preparar el camino para él, para el que realmente es el Mesías. Y se refirió a ese Mesías como el Cordero de Dios. Y quizá esa frase suene familiar para ti, sobre todo si creciste en un entorno de iglesia, todavía más específicamente si creciste como yo en un entorno de iglesia católica. ¿Recuerdas aquella frase con la que respondíamos si era objeto, incluso formaba parte de cánticos o de la liturgia? Si el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ok, de aquí viene esa frase, de la pronunciada por Juan el Bautista para referirse a Jesús. Pero ¿por qué usó esa frase? Porque a pesar de que para ti y para mí no tenga mucho sentido, la frase el Cordero de Dios explicaba en una pequeña descripción cómo estaba diseñado todo el sistema espiritual judío. El sistema espiritual judío giraba alrededor de lo siguiente, esta dinámica. Un sacerdote, en ese caso un sumo sacerdote, tomaba un animal, un cordero típicamente, y lo llevaba al altar que estaba dentro del templo y lo sacrificaba.
y vertía la sangre y vaciaba sus entrañas en otro recipiente y encendían ese animal en fuego. Y todo eso se hacía con la intención de ofrecerlo como una ofrenda a Dios para que perdonara los pecados del pueblo judío. Eso básicamente era, en resumen, cómo transcurría el ciclo espiritual de todo Israel. El pueblo pecaba, como todo pueblo peca. Viene el sacerdote y dice, dame el cordero, lo sacrifico, lo ofrezco a Dios como ofrenda para calmar su ira y extender el perdón a todo el pueblo. Ok, lo que está diciendo Juan el Bautista es, este hombre del que les hablo y que aún no han visto, pero ya está entre nosotros, Jesús, el Mesías, es el Cordero de Dios, el último Cordero que vamos a asesinar, el que va a resolver por fin y definitivamente nuestro conflicto con Dios, de que pecamos y Él nos perdona, pero para que nos perdone tenemos que matar un animal, pero no existen animales suficientes en la tierra para perdonar todos los pecados de la humanidad. Así que este se convertirá en ese Cordero definitivo y quitará el pecado del mundo. Por eso aprendimos esa frase en la iglesia. Y así es que Juan, entonces, interactuando con la gente, ve a Jesús pasar un día. Y esto es lo que escribe el apóstol Juan, el discípulo de Jesús. Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Eran 2 seguidores. Juan no era muy popular, tenía 2 seguidores nada más. 2 de sus discípulos, al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Es de quien he estado hablándoles. Es quien ha sido prometido para nosotros. Él va a resolver todo nuestro conflicto con Dios. Es Él. Cuando esos 2 discípulos lo oyeron, empezaron a seguir a Jesús. Se fueron detrás de Jesús. Fue una cosa, mira, ahí la lealtad se les voló. Dijo Juan, qué pena, pero chao, yo me voy con porque es de quien has estado hablándonos, de quien hemos escuchado tanto. Y ya no queremos solo escuchar, porque escuchar produce una experiencia parcial. Yo quiero vivirlo de cerca, quiero estar cerca de Él. Así que empezaron a seguirlo y Jesús, al ver que lo estaban siguiendo estos 2, esto es lo que ocurrió. Se volvió a ellos y les preguntó, ¿qué buscan? ¿Por qué me siguen? ¿Cuál es el punto? ¿Qué quieren? Y ellos respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Queremos estar cerca, queremos vivir la experiencia. Ya nos han contado demasiado, ya nos han explicado demasiado, ya entendemos toda la teología, ya entendemos toda la historia de nuestro pueblo, ya sabemos cómo es la cosa, pero queremos vivirlo porque una explicación no basta. Una explicación, solo escuchar, produce una experiencia parcial. Y Jesús les respondió, vengan a ver. Y aquí está el nombre de nuestra serie. Vengan a ver. Y esa fue la primera invitación de cómo comenzó todo. Todo alrededor de la fe cristiana, todo alrededor de la vida de la iglesia, todo alrededor de esto que tú y yo experimentamos cada domingo y experimentan miles, cientos de miles y millones de personas y cientos de millones de personas alrededor del mundo con esta invitación. Al mismo tiempo como modelo para lo que ocurriría posteriormente, porque notarás que vamos a seguir leyendo en el pasaje que empieza eso a convertirse en un hábito. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Y esto es bastante crucial desde mi punto de vista, porque la experiencia que vivieron tuvo que ser positiva, porque de otra manera, y tú vas a coincidir seguramente conmigo en esto, de otra manera hubiese quedado reseñada en alguna parte. Porque cada vez que un cliente vive una mala experiencia con un proveedor, se queja. ¿Sí o no? No se queda callado, no dice, bueno, un pobrecito, y vamos a perdonarlo. No en vano hay una estadística empírica que dice que por cada cliente insatisfecho, 8 son perdidos. Pierdes 8. Uno de esos discípulos, de los 2, que siguió a Jesús, su nombre era Andrés. Él era hermano del famoso Pedro, el apóstol Pedro, Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón, y cuando lo encontró le dijo, ven a ver, hemos encontrado al Mesías, y no te voy a contar más porque tú sabes tanto como yo del asunto, así que ven a ver. Y lo llevó a donde estaba Jesús.
¿Ves que no hay explicación? Porque en ocasiones la explicación sobra y la experiencia es lo que se requiere. Y tú y yo sabemos eso respecto a otros asuntos de la vida. A veces las explicaciones sobran y hay asuntos, quizá no todos, pero hay asuntos en la vida que requieren experiencia. No explicación, requiere experiencia. Luego de esto, de que Andrés, uno de los 2 discípulos o ex discípulos de Juan el Bautista, se fue tras Jesús y entonces, viviendo la experiencia durante algunas horas, fue enseguida a buscar y a traer a su hermano para que viviera la experiencia que él estaba viviendo. Recuerda la invitación. Segunda invitación, la primera de Jesús a Andrés, vengan, y a otro discípulo, vengan a ver. Segunda invitación, Andrés a su hermano, Pedro, ven a ver, ven, necesitas venir, no basta con que yo te lo explique. Porque mira, lo que ocurrió con Felipe es esto. Al día siguiente Jesús decidió salir a Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó y le dijo, sígueme. Otra invitación, sígueme. No le digo, ok, déjame explicarte quién soy. No, le digo, ven a ver, sígueme. Solamente pasa tiempo conmigo, ven y experimenta qué significa estar cerca de mí. Ven y vive la experiencia de la cercanía conmigo. Y la respuesta o la reacción de Felipe lo que hace es confirmar el principio del que estamos hablando hoy. Que hay cosas que no deben ser explicadas sino vividas. Hay cosas que deben ser vividas. La fe es una de ellas. Hay cosas que deben ser vividas, no explicadas. Aquí está lo que hizo Felipe. Mira lo que hizo Felipe. Felipe buscó a Natanael, un amigo suyo, y le dijo, empezó a explicarle. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y empieza a echarle todo el rollo. Y Natanael, entonces, dice, pausa. ¿Cómo? ¿De dónde es? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Es lo que ocurre cuando tú y yo tratamos de explicar. Olvídate, o más bien no te limites solamente al asunto de la iglesia ahora. Piensa en cualquier experiencia que tú has vivido y le estás contando a otro. Y quizá empiezas a experimentar objeciones suyas. No te creo, lo dudo, estás exagerando, eso es imposible. Natanael dijo, no manches, de ahí no sale nada bueno. Yo conozco Nazaret, yo conozco esa familia, nada que ver. Porque lo que ocurrió con Felipe, te repito, confirma el principio del que hablamos hoy, del que hablaremos en la serie. Es necesaria la experiencia más que la explicación, porque solo escuchar produce una experiencia parcial. Por lo que entonces Felipe rápidamente cambió el approach, su acercamiento, el abordaje, y dijo, a ver, ven a ver, ya no te voy a explicar más, ven a ver. Porque, de nuevo, como lo he dicho desde hace un rato, Jesús necesita ser experimentado, no explicado. Y este es un hábito. Este principio queremos convertirlo en un hábito en Vida In. Y los hábitos se construyen intencionalmente. Queremos convertir en un hábito que ese comportamiento de invitar a una persona, de ven a ver. Vamos, no voy a explicártelo porque seguro tú tienes ideas en tu mente de lo que es la iglesia en base a tus experiencias y seguro es válido, es justificado. Quizás has tenido malas experiencias en el pasado, probablemente no te trataron bien, probablemente te decepcionaron, probablemente te hicieron daño, probablemente aquellos que se suponía que debían comportarse bien se comportaron mal, pero ven a ver. Y ese es el hábito alrededor del cual queremos seguir construyendo la iglesia Vida In. Porque inicialmente es la manera en que se conformaron las iglesias. Mucho más que un edificio, te repito, es la experiencia comunitaria entre personas que están persiguiendo a Jesús y que representan en la tierra el cuerpo de Cristo. Mira, te he soltado algunas verdades teológicas profundas hoy. El hecho de que yo no sé si tú y yo somos completamente conscientes de que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es esto. La iglesia no son las luces y la pantalla y el pan de pulque y la cafetera en Nespresso. La iglesia somos tú y yo.
La iglesia es un movimiento, no una institución. La institución es un medio para darle forma al movimiento. El espacio físico es un medio para reunirnos. Pero la iglesia gira en torno al encuentro y la experiencia de un individuo con una persona, y esa persona es Jesucristo. Y la verdad bíblica enseña que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Es una cosa extraordinaria, es un misterio en algún sentido, pero es extraordinario. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y te repito, es alrededor de ese principio que hemos intentado durante estos años y seguiremos intentándolo. Probablemente es la primera vez que escuchas verbalizarlo así, construir la iglesia Vidaín. Lo hemos enunciado con otras dos palabras y es las que quiero que te lleves hoy. Invierte e invita, invierte e invita. Invierte en tus relaciones constantemente, básicamente eso es lo que significa. Invierte en tus relaciones constantemente. E invítalos estratégicamente. Invierte en tus relaciones constantemente. Invierte en las relaciones de amistad, de familia que tienes constantemente. Invertir en una relación es pasar tiempo de calidad, es agregar valor a sus vidas, es mostrar generosidad, es mostrar empatía. Invertir en la vida de aquellos que te rodean. Invierte en sus vidas, invierte en sus vidas, invierte en sus vidas constantemente. E invítalos a venir a ver estratégicamente. En otras palabras, hay momentos que son buenos para invitar a alguien a la iglesia y hay momentos que no son buenos. Veremos esos momentos a lo largo de la serie. ¿Cuándo invitar a alguien a la iglesia? Pues no siempre es bueno. Y esto puede sonar odioso para aquellos que tienen historia, es decir, que crecieron en la iglesia. Porque probablemente incluso vengan a tu mente algunos pasajes bíblicos. A ver, pero ¿cómo? La Biblia no nos llama a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Sí, pero hay momentos en los que en vez de representar un puente para esa persona, de tal forma que se acerque a Dios a través de tu invitación, representa un muro. Porque quizás recientemente ha vivido una mala experiencia con otra iglesia, con otra persona, o probablemente no está dispuesto y ha mostrado mucha resistencia. Hablaremos de cuándo es estratégico en esta serie invitar a una persona. Pero ¿cuándo es estratégico invertir en tus relaciones? Constantemente. Y esto es algo importante, esa combinación, la combinación de estas dos palabras, porque mientras no invierta en mis relaciones, representará un mayor desafío extender una invitación para que se conecten con su Padre Celestial. Representará un mayor desafío siempre, porque la relación la relación establece como un ambiente apropiado. Es decir, aquellos que están cerca de ti, aquellos que han invertido en ti, que han agregado valor a tu vida, son las personas a las que tú prestarías atención y tu oído para lo que sea que tenga que decir. Pero una persona que tú no conoces, imagina que una persona que no pasa tiempo contigo, de la que tú sientes que no eres, para quien no eres importante, tratando de decirte cosas a tu vida, probablemente establecerás una barrera. Invertir constantemente. Y mira, algo más antes de ir cerrando ese primer día de la serie, es que de aquí, de esa experiencia de invitar o ese principio de invitar a otros, surgió un término que ha sido usado históricamente en la iglesia y es evangelizar, evangelismo. Ahora, la cosa con el evangelismo es que muchas veces, y hoy más que probablemente en el pasado, tiene una connotación negativa. Una connotación negativa, tú sabes. De hecho, repelemos el proselitismo religioso. ¿Qué es evangelizar? Hacer proselitismo religioso. Es tratar de convencer a otro que abrace mis convicciones de fe, de convertirlo. Es tratar de torcer el brazo sutilmente o no tan sutilmente, pero tratar de que el otro abrace la fe que yo tengo. Y en el mundo en el que vivimos eso se ha convertido en una actividad cada vez más rechazada. No sé si tú coincides conmigo. Así que eso nos mete, y sobre todo a quien tiene, te repito, historia de iglesia, nos mete como en un dilema ético, espiritual. A ver, ¿y luego? ¿Predico o no predico? ¿Comparto la fe o no comparto la fe? ¿Qué es lo que estás diciendo, Alejandro? Bueno, no estoy diciendo que no debamos compartir la fe, pero lo que digo es dos cosas. Número uno, la gente que te escucha hablar de tu fe tendrá una experiencia parcial.
si solo te escucha. Número 2, vivimos en un tiempo en donde a veces no es sabio hacer proselitismo religioso. Vamos, todos nosotros, o la inmensa mayoría de nosotros, se desenvuelve en ambientes distintos. Aquí vamos, tú y yo no vivimos aquí en la iglesia todos los días, 24/7. Así que tú tienes un trabajo, tú trabajas en una o dos organizaciones, tú tienes amigos, familia, vecinos que no comparten tu fe. Ahora imagina que seas conocida como una persona que constantemente está tratando de venderles la idea de que abracen tu fe. Eso es una cosa que mayoritariamente, no digo que todos, pero mayoritariamente va a ser rechazado. Y por eso, y en el pasado eso no fue así, seguramente. En tiempos del siglo I o hasta el medioevo, incluso cuando ocurrieron las cruzadas, eso no representaba un conflicto social. Pero hoy sí. Hoy una persona que está constantemente hablando de su fe, es vista como rara, es evitada. Y eso no quiere decir que no vamos a atender al llamado o el mandamiento, la comisión del Nuevo Testamento de compartir nuestra fe con otros. Pero digo dos cosas, te repito: nuestra fe compartida verbalmente produce una experiencia parcial si solamente hablamos de Jesucristo. Y a veces no es sabio. Por eso en la serie vamos a abordar de esas dos cosas. Ahora, para cerrar sencillamente, déjame decirte eso. No sé si tú lo ves como yo, pero entiendes que tenemos una oportunidad de oro, tú y yo, una oportunidad de oro, dorada. Si de aquí a los siguientes, déjame darte un número aleatoriamente, a los siguientes 5 años, tú puedes compartir, porque la cosa es que la experiencia que tú y yo hemos vivido con Jesucristo mientras tenemos ese encuentro personal ha sido definitiva, ha marcado nuestras vidas. Si no estuvieras en algún sentido aquí, si no estuvieras intentando seguir a Jesús, te has convertido en un seguidor, en una seguidora de Jesús, o estás considerándolo, y esa experiencia está marcando tu vida. Y esa experiencia es digna de ser compartida con la gente que más amas, porque solo aquellos que hemos sido tocados por Dios en ese encuentro personal con Jesucristo, experimentado a Cristo a través de la iglesia, en un ambiente saludable, no amenazador, no raro, entendemos el valor que esto puede tener en la vida de un ser humano y quisiéramos compartirlo con alguien. Ahora imagínate la oportunidad que tenemos. Si de aquí a 5 años tú y yo compartiéramos una invitación, nos aseguráramos de decirle a alguien: ven a ver, no me escuches más, ven a ver. Imagina lo que puede ocurrir con nuestra ciudad mientras ocurre ese proceso, porque esto es lo que no queremos. Escúchame, con una invitación no queremos decir esto en Vidaín. No queremos decir cámbiate de religión. No queremos eso. No queremos decir conviértete. No queremos eso. Lo que queremos es que cada persona posible que tú y yo podamos alcanzar tenga un encuentro y experimente a la persona de Jesucristo. Y en el proceso, escúchame, esa experiencia es definitiva y marca la vida de cada ser humano. Tenemos una oportunidad de oro. Y ese es mi desafío para ti. Mi desafío es, básicamente para terminar este mensaje, sigue viniendo y experimentando a Jesucristo. Y 2, eventualmente, y lo veremos en la serie, ¿cuándo? Eventualmente, estratégicamente, comparte una invitación. Porque la gente que más amas merece la oportunidad de conectarse con su Padre Celestial, así como tú y yo lo hemos hecho. Con eso en mente, permíteme orar y terminamos este mensaje de hoy. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque ese principio que es básico, Señor, y que lo entendemos aplicado a otras áreas de la vida, es una cosa fundamental cuando se trata de la fe cristiana y de la experiencia de conectarnos contigo, Señor. Ayúdanos a abrazarlo y a abrazar el hábito de invertir constantemente en nuestras relaciones e invitar estratégicamente a las personas a conectarse y vivir una experiencia contigo a través de la iglesia, Dios, que somos nosotros. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.